Muy buenas tardes, estudiantes del CTP Fernando Bolio Jiménez. Les saluda el profesor de Química, licenciado Emiliano Murillo Murillo. Hoy vamos a hablar sobre la clasificación de las reacciones químicas, que es un tema muy importante para la prueba de FAR. Lo primero que vamos a analizar en las reacciones químicas es según la cantidad de reactivos y productos. Vamos a hablar de 4 maneras que vamos a poderlo visualizar. La primera es reacciones de combinación, composición o síntesis. Luego, reacciones de descomposición, reacciones de desplazamiento o sustitución, reacciones de doble sustitución o doble desplazamiento. La primera que vamos a mencionar son las reacciones de combinación, también conocidas como composición o síntesis. Se combinan dos o más sustancias para formar un compuesto. Ejemplo, los óxidos, como el caso de los óxidos metales y los óxidos no metales. Tenemos las sales, como el caso de las sales binarias, como el cloruro de sodio, conocido como sal de mesa, y tenemos ácidos e hidroxios. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Importante es que yo tengo que aprenderme a manejar estas reglas. Por ejemplo, en los reactivos tengo A más B, me va a producir AB. ¿Qué quiere decir eso, profe? Ok, vamos a verlo como en el ejemplo del agua. Tenemos aquí H2, que es hidrógeno, va a ser A más oxígeno, que va a ser B, me va a producir a mí agua, que es el H2O, que va a ser AB. Tenemos el siguiente ejemplo que tenemos aquí. Tenemos agua en esta otra reacción química. ¿Quién va a ser agua para este efecto? Va a ser A más dióxido de carbono, va a ser B, y el ácido carbónico que es este, va a ser AB. Otros ejemplos que podemos citar, tenemos aquí el pentóxido de nitrógeno, que es un óxido no metal, más agua. Vea que aquí el pentóxido de nitrógeno es A más agua es B y me produce ácido nítrico, que el ácido nítrico va a ser AB. Tenemos aquí otro ejemplo como el trióxido de azufre, que va a ser A más agua, que va a ser B, y me va a producir ácido sulfúrico. ¿Ok? Me va a producir este ácido. En el caso de que va a ser H2SO4, va a ser AB. Tenemos las reacciones de descomposición. ¿Qué significa? Que yo voy a tener un compuesto que tengo de qué manera, agregando energía, romperlo o dividir ese compuesto en elementos o sustancia más simple. Ejemplo muy común es el agua a través de la electrólisis, o que lo que me permite a mí que a través de la electricidad, en el caso de algunos carros que trabajan con el medio ambiente, rompemos la molécula del agua para producir hidrógeno como fuente de energía y obtener oxígeno. Entonces, tenemos el agua, lo rompemos para tener hidrógeno más oxígeno. Entonces me dice a mí que son aquellas en las que un compuesto se descompone o dividen otras sustancias más simples. Entonces, aquí tenemos que el compuesto va a ser AB. Le inyectamos energía y vamos a romper, como el caso del agua. Entonces aquí el elemento A más B, o sustancia A más sustancia B. Vamos a ver este caso. Tenemos aquí el ácido clorhídrico, que este va a ser el compuesto. ¿Quién va a ser HCl? HCl va a ser AB. Le agregamos energía, lo rompemos y vamos a tener hidrógeno, que va a ser A, más B, que va a ser cloro. Lo mismo que nos pasa con el ácido carbónico. Tenemos aquí el ácido carbónico, que va a ser AB. Le agregamos energía, lo vamos a romper para producir que A va a ser el agua, más dióxido de carbono va a ser el B. Otros ejemplos que podemos ver en reacciones de descomposición es el carbonato de calcio.
tenemos el carbonato de calcio. Esta flechita significa, perdón, este triangulito calor. Le vamos a inyectar calor, energía, para que se pueda romper la molécula y podamos tener óxido de calcio, que va a ser A, más dióxido de carbono, que va a ser B. Igual, óxido de mercurio. ¿Quién es óxido de mercurio? El óxido de mercurio, en este caso, va a ser el AB. Lo vamos a romper para tener como elemento al mercurio como A y el oxígeno como B. Reacciones de desplazamiento o sustitución. Lo que hacemos es sustituir uno de los elementos en el resultado que se va a obtener en los productos. Perdón. Entonces, me dice a mí que uno o más átomos de un compuesto son reemplazados por otro al transformarse en productos. Entonces, tenemos que el esquema que A más BC me va a producir AB más C. Es importante que yo tenga que identificar los elementos químicos con que estoy trabajando. Veamos el caso del primer ejemplo. Tenemos el aluminio. El aluminio es un metal. Más me dice que tengo cloruro de zinc. Significa que tengo una sal binaria. A la hora de hacer la sustitución, yo no puedo, aclaro, yo no puedo sustituir un metal con otro metal. No puedo hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el aluminio se va a combinar con el cloro para poder tener en los productos un nuevo compuesto que se va a llamar cloruro de aluminio. Entonces, esta se va a transformar en una sal binaria. El aluminio en los reactivos reacciona con el cloro para transformar cloruro de aluminio. El zinc que estaba aquí en los reactivos se va a transformar en un elemento o sustancia simple en los productos. Lo mismo que nos pasa en esta. Tenemos zinc más HCl. ¿Qué pasa? El zinc va a reaccionar con el cloro para formar una sal binaria, cloruro de zinc, y el hidrógeno se va a desprender como elemento o sustancia simple. Otros ejemplos que tenemos de sustitución, tenemos aquí hierro más sulfato de cobre 2. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que el hierro se va a combinar en los productos con el sulfato y el cobre que estaba aquí en los reactivos se va a transformar en los productos como elemento o sustancia simple. Tenemos las reacciones de doble sustitución o doble desplazamiento. Dice que son dos compuestos que se combinan e intercambian átomos o grupos de átomos que se producen entre dos compuestos. O sea, dos compuestos de reactivos que están en los reactivos van a reaccionar, se van a combinar para que en los productos existan dos nuevos productos. En este caso, aprendemos el esquema AB más CD. ¿Quiénes son AB más CD? Son los reactivos. Va a producir AD más BC, que son los productos. Tenemos aquí el nitrato de plata, que es una sal, más cloruro de sodio, que tenemos otra sal. Entonces, ya dijimos que metal con metal no lo podemos combinar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La plata va a combinarse en los productos con el cloro para formar cloruro de plata, más el sodio con el nitrato para combinarse en otra sal, nitrato de sodio. Veamos el caso aquí. Tenemos cloruro de hierro 3, tenemos una sal binaria más un hidróxido, tenemos hidróxido de potasio. ¿Qué pasa, profe? El hierro va a reaccionar con el OH para que en los productos podamos tener hidróxido de hierro, y el cloro reacciona con el potasio para formar una sal binaria en los productos que es cloruro de potasio. El otro caso que vemos en las reacciones son según el balance energético, como vemos aquí la imagen. Tenemos dos tipos de balance energético. Reacciones endotérmicas que van a recibir y reacciones exotérmicas que vamos a liberar. Perdón.
Dentro de las reacciones endotérmicas me dice que son aquellas que consumen energía, van a consumir energía. La voy a recibir. El calor se va a generar como un reactivo. ¿Dónde? En una reacción química, en los reactivos, que ya lo vamos a analizar. Y las reacciones exotérmicas se van a desprender la energía en los productos. Entonces vea que aquí, si lo analizamos, vea que aquí el agua o la sustancia que esté aquí en esta imagen está recibiendo energía, en este caso calor, va a ser una reacción endotérmica. En el caso de aquí que probablemente esa sustancia o esta agua esté en un estado ya de temperatura más elevada, pues va a haber va a desprender energía, en este caso el calor, y va a ser una reacción exotérmica. Entonces, en los reactivos va a ser endotérmica y en los productos exotérmica. Ahora lo vamos a analizar a través de las ecuaciones. Vea que aquí tenemos el carbonato de calcio más energía. Vea que la energía está antes de la flecha. Antes de la flecha. Significa, profe, que es una reacción endotérmica. Tenemos como el caso de la fotosíntesis. Aquí el segundo ejemplo que me dice dióxido de carbono más agua me produce luz, energía. Dióxido de carbono más agua más luz y energía me produce glucosa más oxígeno. Vea que la luz y la energía está antes de la flecha, o sea, antes del produce. Significa que la luz y la energía son endotérmicas. En el caso de las exotérmicas, vea que la tenemos después de la flecha, o sea que lo tenemos en los productos. Tenemos hidrógeno más cloro, me produce ácido clorhídrico en estado acuoso y me produce más energía. Ve que la energía está después de la flecha. Sería una reacción exotérmica. Nos pasa lo mismo con en este caso, con NCl3, tenemos N2 y Cl2 más energía. Vea que la energía está después de la flecha. Aquí tenemos la flechita, está. Eso es un ejemplo de reacción exotérmica. Y tenemos el caso, por ejemplo, de la respiración celular. Tenemos la glucosa más el oxígeno, me produce dióxido de carbono más agua, más 38 moléculas de adenosín trifosfato, o sea, ATP. Vea que entonces todas las energías que están después de la flecha, que están en los productos, son exotérmicos, o sea, exotérmica, y los que están en los reactivos, o sea, antes de la flecha, son endotérmicas. Según la naturaleza, vamos a ver 4 condiciones muy importantes, que sería la reacción de neutralización o reacciones ácido-base. Tenemos la reacción de combustión, reacciones de precipitación y reacciones de óxido-reducción. Vamos con la primera, chiquillos. Son reacciones en las que un ácido interactúa con una base o un hidróxido. Acuérdense que cuando hablamos de ácido, tenemos que acordarnos de un elemento importante, que es el hidrógeno. Que es el ácido neutraliza la acción y la base, y se obtiene sal y agua. Sal y agua. Entonces, yo tengo que saber, tener claro que el producto final de esa reacción va a ser sal más agua que tiene que estar en los productos. Y el ácido y la base en los reactivos. O sea, profe, que ácido más la base tiene que estar antes de la flecha. Sí, señor. Y la sal y el agua después de la flecha. ¿Ok? Entonces tenemos el primer ejemplo. Tengo ácido clorhídrico más hidróxido de aluminio. Me produce cloruro de aluminio más agua. ¿Qué me dice a mí? Aquí el esquema, la sal, aquí lo tengo, cloruro de aluminio más agua en los productos. Tenemos aquí este otro que sería el ácido. Aquí tenemos HClO4. Aquí tenemos un ácido más hierro. Me produce a mí perclorato de hierro más agua.
¿Quién es el perclorato de hierro aquí? Es una sal más agua. Entonces aquí tenemos la condición. Reacciones de combustión. Importante, chicos, cuando me hablan de combustión, relacionémoslo con un elemento químico que es el carbón. El carbón es por decirlo así, uno de los elementos principales de la química orgánica. Es como el papá de los tomates. Entonces me dice que es un compuesto que se quema en presencia de oxígeno para generar siempre los productos dióxido de carbono y agua. Vea que el resultado final en una ecuación en los productos va a ser CO2 más H2O, o sea, dióxido de carbono más agua. Veamos el caso de esta molécula orgánica. Tenemos aquí el metano más oxígeno me va a reaccionar CO2 más agua más energía. Veamos aquí la condición de los productos, que son los que dije que están después de la flecha, CO2 más agua. Tenemos aquí el propano más el oxígeno, me produce dióxido de carbono más agua. Tenemos las reacciones de precipitación. Son reacciones donde a partir de las disoluciones de sales solubles se forman con una sal poco soluble, que se separa de la disolución formando un precipitado. Ahora, en las precipitaciones, si vemos estas ecuaciones, estos ejemplos, también podemos analizar que son reacciones de doble sustitución o reacciones dobles de desplazamiento, dependiendo de la pregunta que nos vayan a plantear en FARO. Pero ahorita nos vamos a enfocar que en esta parte son precipitaciones. Si yo analizo, vea que aquí tengo una sal, tengo un radical compuesto más un metal. O sea que aquí tengo nitrato de plata más una sal binaria, cloruro de sodio. Me va a formar a mí cloruro de plata más nitrato de sodio. ¿Ok? Vea que me están hablando de sales. Veamos el caso de este otro ejemplo. Tengo sulfato de cobre, cobre 2, estamos trabajando ahí, más hidróxido de sodio. Me va a producir hidróxido de cobre más sulfato de sodio. Vea que aquí me están formando una sal. ¿Ok? Y tenemos por último las reacciones óxido y reducción. Me dice que se da por la transferencia de electrones entre un metal que se oxida. Cuando hablamos de oxidar, es porque hay presencia de oxígeno, o sea que el metal pierde un electrón y el oxígeno lo gana. Dice que se oxida al reaccionar con un ácido, generando que el ion positivo del mismo se reduzca, gana electrones, produciendo una sal y liberación del gas hidrógeno, elemento reducido. ¿Ok? Aquí tenemos un pequeño esquema que nos puede ayudar para pruebas de FARO. Entonces, tenemos aquí que va a perder electrones, la reacción y la oxidación. ¿Ok? Aquí vamos a tener ganancia de electrones y aquí vamos a perder electrones. Entonces, el reductor, que es la R, va a ceder los electrones y el oxidante recibe los electrones. En este caso, lo que nos pasa con el hierro. Cuando ustedes ven, cuando el hierro no está tratado, empieza a ver, se está oxidando. Cuando está oxidándose, ¿es por qué? Porque el hierro está perdiendo electrones y el oxígeno se lo está ganando. ¿Ok? Y lo vamos a ver ahorita con el hierro. ¿Qué más debo de saber? Bueno, estos dos conceptos, que la oxidación es el proceso en el cual una especie química pierde electrones y su número de oxidación aumenta, y la reducción es el proceso en el cual una especie química gana electrones y su número de oxidación disminuye. Veamos aquí el caso del hierro. Vea que aquí tenemos esto. ¿Qué pasa? Que el hierro se va oxidando. En un caso, por ejemplo, cuando tenemos el hierro que no está tratado del todo, tenemos hierro más oxígeno, me produce
hierro, óxido de hierro 3, tenemos aquí, está mostrando, vea que aquí, en este caso, los dos átomos, aquí el hierro está perdiendo electrón y se lo está dando al oxígeno, ¿ok? Entonces, que sabemos que entonces el oxidante va a ser, en este caso, el hierro y el reductor va a ser el oxígeno. Oxidación es el proceso en el que hay pérdida de electrones, por eso el hierro está perdiendo. Y la reducción es el proceso en el que hay ganancia de electrones. Para que nos quede claro eso, casi siempre en la presencia del metal con un oxígeno en un redox, generalmente el metal va a ir siempre perdiendo en oxidación, va a perder electrones y el oxígeno va adquiriendo, va ganando electrones. Espero, chiquillos, que con este video tutorial nos ayude mucho para la prueba de Faro. De mi parte estoy para ayudarles con todo lo que yo pueda. Igual les voy a pasar otros videos. Que pasen una feliz tarde y que este video sea de gran provecho de verdad y puedan sacarle bastante. Nos vemos pronto. Que pasen una linda tarde. Muchas bendiciones a todos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.